Buenos días, hoy vamos a empezar a estudiar el Imperio Romano. Concretamente nos vamos a centrar sobre todo en la Hispania romana, ¿vale? En la conquista de nuestra península por parte de los romanos. Hoy comenzamos con la primera parte y vamos a empezar o vamos a comenzar viendo cómo se creó el Imperio Romano, ¿vale? El Imperio Romano fue un importantísimo hecho que ocurrió durante la edad antigua, ¿vale? Fue de los mayores imperios que se crearon en esa época. Todo tiene su origen en la ciudad de Roma, durante el año 753 a.C. Lo que en un principio fue simplemente una ciudad, poco a poco fueron conquistando territorios alrededor de esa ciudad hasta que se fue ampliando su dominio por todo lo que fue la península itálica, la península de Italia, que la tenéis aquí. Mm, Posteriormente salen de la península itálica y comienzan a conquistar territorios, todos bordeando el mar Mediterráneo. Sobre todo comenzaron con el mar Mediterráneo occidental y después pasaron a la parte oriental. El Gran Imperio Romano comenzó en el año 27 a.C. y duró hasta el 476 después de Cristo, o sea, algo más de 500 años. El imperio se va a mantener unido gracias a una serie de cosas, como es en principio, por algo que ya habíamos hablado anteriormente, que era la construcción de las calzadas romanas por parte sobre todo de esclavos, que todas podían desde cualquier territorio conquistado por los romanos, se podía llegar hasta Roma solamente utilizando esas calzadas. Y por supuesto por el uso de su propia lengua, el latín, ya que los romanos obligaban a que todos los territorios conquistados utilizaran la lengua propia del Imperio Romano, que era el latín. Bien, el Imperio Romano, como he dicho antes, es un imperio que se extendió muchísimo. Este es el mar Mediterráneo, esto es España. Y las primeras conquistas o cuando empezaron a expandirse los romanos, pues evidentemente primero lo hicieron en la península de Italia, en la península itálica, se trasladaron hasta Grecia, lo que actualmente es Turquía, le quitaron la parte de Hispania a los cartagineses e incluso le quitaron su propio territorio a los cartagineses. La siguiente expansión ya se expandieron por la parte de Galicia, aquí en España, toda la parte de Francia, Holanda, casi toda Europa, prácticamente casi todo el norte de Europa, perdón, de África, e incluso también se expandieron hacia la zona de Asia. La siguiente gran conquista fue toda la parte norte de los países del norte de Italia y del norte de Grecia, más Egipto y gran parte de nuevo de la parte de la zona asiática de Turquía. Y la última gran conquista, que es donde el imperio llegó a su máximo tamaño, a su máximo esplendor, pues ya pasaron a las Islas Británicas, a Gran Bretaña, el resto del norte de África, lo que sería Marruecos, y gran parte de la parte de Asia como Israel, Jordania, Siria, toda esta zona de aquí, ¿vale? Ese fue el máximo esplendor del Imperio Romano, que como veis fue enorme para la época en la que era. Bien, hemos hablado de que los romanos obligaban, evidentemente, a que los pueblos que conquistaban hablaran su propia lengua, que era el latín. Tenéis que tener en cuenta que nuestro idioma, el castellano, se le dice un idioma latino porque gran parte o la mayor parte de nuestro idioma proviene del latín. Eh, Iberia
que es como se conocía antiguamente a la península ibérica, al ser conquistada por los romanos, se va a convertir o va a tomar el nombre de Hispania. Bien, en el mapa que os he enseñado antes, donde se veían las distintas épocas en las que iba avanzando el Imperio Romano, aquí tenéis el Imperio Romano en su máximo esplendor, ¿vale? Que tenía, estos eran los nombres que ellos le daban a sus territorios, ¿vale? A la península ibérica le daban el nombre de Hispania, a esta parte del norte de África, Mauritania, Italia, con Roma en su centro, la Galia, Britania, que era Gran Bretaña, la parte de Grecia, Egipto, que también lo conquistaron, Fenicia, y todo esto fue Mesopotamia. Muy bien. Y todo lo que veis aquí en marrón oscuro son las principales redes de calzadas que construyeron los romanos. Como veis, su punto central siempre viene a ser Roma. Bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que fue la conquista del Mediterráneo por parte de los romanos. Bien, los romanos tuvieron unos grandes rivales que fue el pueblo cartaginés. El pueblo cartaginés que tuvo os recuerdo que tuvo conquistado a gran parte de la península ibérica y todo el norte de África. Entonces el problema es que aquí taponaban, al tener conquistados estos territorios, taponaban aquí el paso de los romanos hacia esta parte del Mediterráneo occidental, y los romanos eso no lo podían consentir. Entonces se vieron forzados a entrar en guerra con el pueblo cartaginés. Y las guerras entre romanos y cartagineses van a recibir el nombre de guerras púnicas. En el año 219 a.C., uno de los más importantes generales cartagineses, el general cartaginés Aníbal, va a tomar la ciudad que se encuentra en España, en la ciudad ibera de Sagunto. Esta ciudad era aliada de Roma. Entonces Roma, como esta ciudad era aliada suya, entonces Roma se declaró en guerra contra el Cartago, contra el pueblo cartaginés. Y en el año 218 a.C. va a comenzar la Segunda Guerra Púnica, que tras esta guerra al final fueron los romanos los que vencieron y se quedaron con todo el dominio del Mediterráneo y sobre todo de la península ibérica. Sin embargo, bueno, no de toda la península ibérica, sino de la parte del Levante y del sur peninsular. Los romanos llegaron a conquistar todo lo que fue esta parte del Levante, del Mediterráneo y el sur, todo lo que son los territorios bañados por las aguas del mar Mediterráneo. ¿Cuánto tiempo tardaron los romanos en conquistar la península ibérica entera? Pues tardaron 200 años, 2 siglos, ¿vale? Aquí vemos un resumen de cómo fue la conquista de Hispania por parte de los romanos. Los ejércitos cartagineses, que fueron derrotados y expulsados de la península, y las legiones romanas empezaron a conquistar rápidamente lo que fue el litoral mediterráneo de los pueblos iberos y turdetanos. Los romanos habían tomado toda esta parte de la península y ahora estaban intentando conquistar lo que era toda la parte de los iberos, de los celtíberos y de los turdetanos, ¿vale? Toda esta zona de aquí. La conquista ya del interior y de la meseta fue muy larga debido a que los pueblos que vivían en la península eran pueblos guerreros, le plantaron cara a los romanos. Entonces la conquista de toda esta parte central y de la parte norte de la península les costó muchísimo muchísimo trabajo a los romanos conquistarla. Los lusitanos, por ejemplo, dirigidos por Viriato, le plantaron, los lusitanos, que aquí los veis, le plantaron batalla, una batalla fuerte y dura a los romanos,
hasta que finalmente fueron sometidos, los romanos les vencieron a los lusitanos. La población celtíbera no pudo tampoco evitar la caída de Numancia en el año 133 a.C. y los ejércitos romanos se impusieron sobre casi todos los pueblos de la meseta. Ya poco después, 10 años después, en el 123 a.C., conquistaron las islas Baleares. Por lo tanto, entre el año 133 y 123 ya terminaron de conquistar prácticamente todo lo que fue la parte central de la península ibérica y las islas Baleares. Posteriormente, los pueblos astures y cántabros fueron sometidos entre los años 29, o sea, 100 años, prácticamente 100 años después, entre los años 29 y 19 a.C., por el emperador Octavio Augusto, y así ya se completó la conquista completa de Hispania. Estos fueron los últimos pueblos, lo que acabamos de decir, los cántabros y los astures fueron los últimos pueblos en ser conquistados. Por lo tanto, tardaron los romanos en conquistar toda Hispania, tardaron en conquistarla 200 años. Bueno, conquistaron Iberia, que ellos después denominarían a Iberia, la denominarían como Hispania. Para poder, para poder digamos, dirigir Hispania, a esta la van a dividir en provincias, ¿de acuerdo? Las provincias en las que se van a dividir, mira qué moderno eran los romanos, porque para poder dominar un territorio tan grande no podían tener solo un gobierno central, sino que lo dividieron en grandes provincias para poder ser gobernadas. Y esas provincias en las que dividieron Hispania pues fueron la provincia Baética, Lusitania, la Cartaginensis, la Galaecia, Tarraconensis y la Baleárica. ¿De acuerdo? Y aquí en este mapa podéis ver cuánto tiempo tardaron en conquistar cada uno de los territorios. Como hemos dicho antes, el color más oscuro, que fue durante la Segunda Guerra Púnica, entre los años 219 y 197 a.C. Posteriormente, tienen la guerra contra los lusitanos y los celtíberos, conquistando todo este territorio central. Y los últimos en ser conquistados es la zona norte-noroeste de la península ibérica. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, ahora veis el siguiente vídeo con la Hispania Romana 2.